Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la comunidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Facultad de Ciencias Químicas. Nosotros vamos a explicarles cómo funciona el campo eléctrico en la atmósfera y cómo la Tierra se puede extender como un capacitor natural. Y les hablaremos un poco acerca de cómo abordar estos temas y cómo comprenderlos, así que adelante. Este es el contenido de la presentación. Número 1. ¿En qué dirección apunta el campo eléctrico en la atmósfera terrestre en un día soleado? Número 2. La Tierra como capacitor y como batería eléctrica. Número 3. Corriente guía. Número 4. Ruptura del dieléctrico en una tormenta. Número 5. Polarización del agua en una atmósfera húmeda. Y bueno, como tema introductorio, yo les hablaré acerca de cómo es que la Tierra y una capa específica de la atmósfera forman un sistema eléctrico, ¿ok? Bueno, pues básicamente podríamos decir nosotros que las cargas negativas se acumulan en la Tierra, en donde nosotros estamos habitando, estamos parados aquí. Pues aquí se conservan la mayoría de las cargas negativas, y pues en un suceso que pronto mis compañeros les comentarán, verán que existen eventos en donde pues estas cargas negativas van hacia la ionosfera. Entonces pues esto no siempre es así, solamente en condiciones como días soleados y sin humedad. Y pues bueno, sí, la ionosfera está aproximadamente a unos entre 60 y 100 kilómetros de altura respecto a la Tierra, y esta capa acumula las cargas negativas, mientras que donde nosotros estamos aquí, nuestro punto de referencia, que es la Tierra, pues se conservan las cargas negativas, ¿ok? Y bueno, ya que tenemos nuestro punto de referencia, nuestro sistema eléctrico, pues podríamos decir que aproximadamente hay una diferencia de potencial eléctrico, o en otras palabras, pues voltaje, ¿verdad? El voltaje es la manera de medir esta diferencia de potencial eléctrico. Y pues sí, este potencial eléctrico, la diferencia es aproximadamente de 300.000 voltios, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta más o menos esta diferencia de potencial o voltaje, y más o menos la distancia entre la capa de Tierra, que tiene las cargas negativas, y la ionosfera, pues, que son las positivas, podríamos hacer una estimación de que aproximadamente por cada metro que nosotros nos alejemos de la Tierra, pues aumentará el voltaje entre 100 voltios aproximadamente, ¿ok? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un objeto en el suelo, pues tendrá 0 voltios. Entonces, si lo subimos un metro, va a aumentar 100 voltios y tendrá 100 voltios más que en el punto anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la ionosfera, ¿ok? Y esto es por eso que el campo eléctrico apunta hacia abajo desde los 60 kilómetros de altura en donde está la ionosfera hacia nuestra superficie, que es la Tierra, ¿ok? Una forma más o menos palpable de interpretar esto es como que si todo el tiempo nosotros viviéramos dentro de una batería gigante, por así decirlo, ¿no? Donde la carga positiva pues está arriba y la negativa abajo. Entonces nosotros estamos en el lado de la carga negativa y la carga de la ionosfera pues está positiva. Entonces nosotros estamos abajo y la ionosfera arriba, ¿ok? Y pues bueno, más o menos para que me entiendan un poco más, pues mi compañero les va a comentar sobre este tipo de analogías, ¿verdad? Y cómo las podemos interpretar. Para entender mejor el campo eléctrico de la Tierra, hay que entender que la Tierra funciona como un capacitor. Pero primero, ¿qué es un capacitor? Un capacitor es un dispositivo eléctrico que puede almacenar energía en forma de campo eléctrico. Sus partes principales son dos placas conductoras que se cargan con signos opuestos, y un dieléctrico, que es un material aislante entre las placas. Este funciona cuando conectamos un capacitor a una batería. Por ejemplo, una placa se llena de electrones negativos, se carga negativamente, y la otra se queda con el déficit de electrones, que se cargan positivamente. El eléctrico no deja pasar las cargas, pero sí permite que sus moléculas se polaricen, lo que aumenta la cantidad de carga que puede almacenarse.
Los capacitores tienen aplicación en muchos campos, como en los aparatos electrónicos, en los celulares, en televisores, porque permiten almacenar y liberar energía rápidamente. Ahora, ¿por qué la Tierra funciona como un capacitor? La analogía que se hace con el capacitor es que la Tierra, sobre donde estamos parados, actúa como la placa negativa que almacena cargas negativas precisamente. La ionosfera actúa como la placa positiva y la atmósfera, que está formada por gases inertes, funciona como el eléctrico, no deja que esas cargas ni positivas ni negativas pasen. Ya con el concepto de capacitor y la Tierra como capacitor, ahora sí podemos hablar de la Tierra como batería. Se dice que la Tierra actúa como una batería precisamente por este almacenaje de potencial que hay entre las dos placas. Entonces, la diferencia de potencial entre la superficie y la ionosfera, la superficie de la Tierra y la ionosfera, puede llegar a los 300.000 voltios y una capacitancia de al menos 700 microfaradios. Y hay distintos fenómenos como las tormentas eléctricas que funcionan como cargadores que mueven electrones y reponen la separación de cargas, y este tipo de fenómenos hace que se mantenga un cierto equilibrio. Por eso, y gracias al potencial que tiene este dieléctrico y este capacitor, se dice que la Tierra actúa como una batería. Hola, yo les voy a hablar un poco sobre el tema de líder escalonado o corriente guía. Cuando va a caer un rayo, pues ocurre que las nubes en nuestra atmósfera empiezan a chocar entre sí por el aire que hay en la atmósfera. Entonces cuando chocan se genera fricción. Esta fricción arranca electrones de una nube a otra. Entonces en el cielo se empieza a acumular mucha carga negativa. A su vez, desde el suelo se empiezan a acumular cargas positivas desde los puntos más puntiagudos posibles. Entonces, unas de carga negativa baja desde las nubes hasta el suelo, y unas de carga positiva sube desde la tierra hasta el cielo. Cuando estos dos caminos se encuentran, es que se produce la ruptura del dieléctrico y que se libera toda la electricidad que vemos en forma de rayo. De hablar sobre la ruptura del dieléctrico durante una tormenta, esto a nivel molecular. En situación normal, las moléculas que encontramos en nuestra atmósfera principalmente son en nitrógeno y oxígeno, Ne2 y O2, y son neutras. Bajo un campo eléctrico se polarizan un poco, pero no conducen corriente. Así que la atmósfera pues actúa o se comporta como aislante. Con humedad y lluvia pues aparecen moléculas de agua que naturalmente son polares. Estas moléculas se alinean con el campo eléctrico y aumentan la polarización del aire. Además, las gotas atrapan electrones y iones, que hace que el aire se vuelva un poco más conductor. Si el campo eléctrico aumenta lo suficiente, puede llegar a arrancar electrones del nitrógeno y del oxígeno. Esto produce más electrones libres y genera una avalancha de ionización. El resultado es que el aire deja de ser aislante y se convierte en plasma conductor. En este instante ocurre la ruptura del dieléctrico, y la descarga eléctrica que observamos pues son los rayos que observamos cuando hay lluvia o tormenta. Polarización del agua en una atmósfera húmeda. En un campo eléctrico, las moléculas de agua se alinean. Los polos positivos se orientan hacia el lado negativo y viceversa. En la atmósfera húmeda, eso significa que el agua ayuda a reforzar y guiar los campos eléctricos, facilitando la formación de rayos. Para concluir esta exposición, podemos entender a la Tierra y a la atmósfera como un capacitor natural. En calma va a mantener un campo eléctrico constante entre la superficie y la ionosfera, pero cuando la humedad aumenta, las moléculas de agua se alinean, el aire se va a ionizar y se forman las corrientes guía. Para concluir, se puede decir que ocurre la descarga principal, que es decir, el rayo, una manifestación espectacular de la electricidad natural que revela cómo la física está presente en los fenómenos de la vida cotidiana.